Bien, vamos al mensaje en esta mañana. Saludamos a todos, también a aquellos que nos siguen por el internet, y les invito a buscar allí Colosenses capítulo 3, versículos 18, pasando por el capítulo 4 hasta el versículo 1. Colosenses 3, 18, y vamos a leer ahí la palabra de nuestro Dios. Díganme cuando lo tenga, por favor. Les invito a buscar allí Colosenses capítulo 3. ¿De todos? Versículo 18. Dice de esta manera la palabra del Señor: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Oramos. Padre, dirígenos en la exposición de tu palabra, la Biblia. Tu gracia sea quien nos asista en este momento y prepara nuestro corazón para recibir tus verdades. En Jesús, amén. Como bien conocemos, en esta epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, él viene tratando toda una serie de consejos que son para la vida cristiana. Al entrar en esta porción bíblica del versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 1 de Colosenses, nosotros podemos encontrar tres consejos que son perfectamente aplicables a tres áreas. Son varios consejos, son 6 consejos aplicables a 3 áreas de la vida cristiana. El primero tiene que ver con la relación matrimonial, el segundo con la relación de padre a hijo, y el tercero tiene que ver con la relación entre un empleado y su empleador. En los tiempos de la Biblia se habla de amos y esclavos porque eran tiempos donde existía la esclavitud. La manera práctica de aplicarlo a nuestros tiempos hoy es la relación entre patrón y empleado, o empleador y empleado, como quiera usted llamarle. Y la Biblia habla de estos consejos para la vida de un cristiano, porque lo cierto es que vivimos en comunidad, vivimos en sociedad, y de alguna manera, pese a nuestras diferencias de carácter, cultura, personalidad, temperamento, etcétera, etcétera, nosotros convivimos con otros que son nuestros semejantes y a los cuales nos debemos en obediencia, respeto y también en sujeción. Es importante que nosotros entendamos que la Biblia dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con Dios y con todos los hombres. En esta porción de la Biblia, el Señor quiere que tomemos en cuenta estos consejos. Consejos que muchas veces nos cuesta trabajo asimilar. Y nos cuesta trabajo porque la naturaleza del ser humano es de continuo al mal, como dice la Biblia. Es de continuo actuar reaccionariamente en contra de los mandamientos de Dios, y más cuando estos tienen que ver con el sometimiento o el respeto. Los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo son tiempos que se caracterizan por la anarquía, por la rebeldía, por la no obediencia, por el abandono de las cosas que son éticas, que son morales, por el abandono de las cosas que suelen ser establecidas en un orden bíblico. En el ámbito del matrimonio encontramos que hoy más que nunca los matrimonios se vuelven cada vez más disfuncionales.
hombres que se levantan contra las mujeres, abusando de ellas, física, psicológicamente, emocionalmente, verbalmente y con todas las mentes habidas y por haber. Mujeres que no toman en consideración el mandato de Dios de sujetarse a su esposo y pasan por alto su autoridad y su persona como cabeza del hogar y del matrimonio, tal y como lo ordenó el Señor cuando dijo que Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Hijos que no obedecen, ni respetan, ni valoran a sus padres. Padres que con sus acciones hacen abuso de la autoridad paterna que tienen, provocando a los hijos al enojo y al desaliento que muchas veces desemboca en desaliento espiritual en la relación personal con Dios. Vivimos en un mundo donde los patrones se creen dueños y señores no solo del negocio que poseen, sino también de aquellos que son sus empleados y por tanto reaccionan muchas veces con abuso, con maltrato, con injusticias. También obreros que debiendo de hacer lo que deben de hacer, que es cumplir con su deber laboral, con su asignación laboral, con aquellos contratos por los cuales fue llamado a trabajar, son flojos en el trabajo y se hacen muchas veces ladrones de aquellos que le emplean por cuanto no rinde lo que debe de rendir o no hace las cosas como la debe de hacer o se levantan con faltas de respeto hacia otros. Esa es la realidad que estamos viviendo en nuestros tiempos. Esa es la realidad que estamos viviendo en nuestro mundo. Pero amados hermanos, es importante que cada momento de nuestra vida nosotros recordemos que Dios nos ha llamado a marcar una diferencia en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestro centro de trabajo y en nuestras relaciones, tanto matrimoniales como con los hijos. Pues la Biblia dice con toda claridad que si la sal deja de ser salada, no sirve más, sino ¿para qué? Para ser hollada, echada afuera y pisoteada. Usted y yo somos llamados a ser sal de la tierra, somos llamados a ser luz del mundo. Somos llamados a ser distintos a cómo es el mundo. Porque para eso fuimos santificados. ¿Qué es ser santificado? Es ser apartado del mundo para Dios. Por eso hemos venido a ser parte de un pueblo santo, de un pueblo que obedece, que hace la voluntad de Dios, aún en estas áreas de la vida. Un pueblo que no anda conforme a la corriente del mundo, que no anda conforme a la corriente del diario vivir, sino que anda conforme a los mandamientos establecidos por Dios en su palabra. No podemos olvidar que la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y cuando yo entro en el mismo estilo de práctica que entra el mundo, y escucha esto, puede ser que usted no cometa adulterio, puede ser que usted no sea un ladrón, un asesino, puede ser incluso que usted no sea un inmoral, pero cuando usted no toma en consideración consejos como los que a continuación se dan, usted está también haciendo el mismo juego del mundo. Dios quiere que nosotros nos identifiquemos, nos caractericemos por ser un pueblo de la palabra, un pueblo que obedece la palabra, un pueblo que toma en consideración el consejo de Dios y que cuando se mira y descubre que no está obedeciendo el consejo de Dios, busca la asistencia del Espíritu Santo para comenzar a hacer aquello que Dios nos ha pedido que hagamos y a vivir de la manera que Dios nos ha pedido que vivamos. ¿Cuáles son estos consejos que el apóstol Pablo da a los colosenses? Y es interesante porque algunos incluso podrían justificar, bueno, Pablo está escribiendo a los colosenses porque ellos tenían su cultura y acostumbraban a esto, aquello y lo otro, pero permítame decirle que cuando usted lee el libro de Efesios, capítulo 5, capítulo 6, usted puede encontrar este mismo pasaje casi que literalmente, casi que igual escrito. O sea que
Esto nos va demostrando una gran verdad, que es algo que no era solo para los colosenses, también lo era para los efesios. Y Colosa y Éfeso eran dos ciudades muy distintas. Y si Pablo da estos consejos a los colosenses, también a los efesios, es porque son consejos, primero, que vienen de Dios, porque la Biblia dice que Dios inspiró la palabra de Dios. Segundo, son consejos que quedaron plasmados en la palabra de Dios porque Dios quiere que nosotros los tomemos en cuenta, porque son para todos los hijos de Dios en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Pues la Biblia misma dice que las cosas reveladas han sido dadas ¿a quién? A nosotros. Por tanto, si está en la Biblia es porque es también para nosotros. ¿Y cuál es este primer consejo? Dice la Biblia, casadas. O sea, es un consejo dirigido a mujeres, porque está en femenino. Casadas. A las mujeres que son casadas, aquellas que se han unido en matrimonio. Este es el consejo: están sujetas a vuestros maridos. La palabra sujeta significa en obediencia, bajo el control de, en respeto a, en este caso, a su marido. ¿Por qué? Porque el esposo es cabeza de la mujer. No es una cabeza establecida por voluntad propia. No es una cabeza establecida porque la sociedad quiso que así fuera. Es una cabeza establecida por Dios mismo. Ahora, es importante que el esposo entienda que ser cabeza no le da derecho a cometer injusticias ni a obligar a las esposas a actos inmorales o antibíblicos. Ni el ser cabeza le da derecho al esposo a maltratar a la mujer, ni a humillarla, ni a pisotearla, ni a tratarla como un trapo. El hombre le toca ser cabeza y su responsabilidad como cabeza es dar testimonio de Dios, es actuar con justicia, es llevar el hogar dirigido por la palabra de Dios, es actuar de tal manera que se gane la posición que ocupa, no por exigencias, sino por respeto de su esposa. Es cabeza porque Dios así lo ha establecido. Y la mujer cristiana ha de aprender a ver al hombre como lo que es, cabeza establecida por Dios. En nuestros tiempos nosotros tenemos disímiles circunstancias en las relaciones matrimoniales. Tenemos hogares muchas veces no como esperaríamos o quisiéramos. Tenemos hogares mixtos en el sentido en el que a veces la esposa es cristiana y el esposo no lo es, y se torna un tanto difícil la convivencia debido al pecado que puede habitar en el cónyuge no creyente o no convertido. Pero lo cierto es que en situaciones como esta, aún la Biblia manda que la mujer se sujete a su esposo. ¿Qué pasa cuando el esposo tiene ideas, costumbres o quiere cosas que no sean bíblicas? La mujer ha de pedirle a Dios sabiduría, ha de pedirle a Dios su consejo para saber cómo actuar, y ha de pedirle a Dios la intervención para que tome el control de las circunstancias de tal manera que ella pueda hacer la voluntad de Dios en seguir los mandamientos de Dios y también mantenerse sujeta a su marido. La Biblia dice: ¿está alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios. Quiero hacerles una pregunta: ¿es Dios todopoderoso? Amén. Ciertamente lo es. Esto quiere decir que en circunstancias como esta, la opción es clamar al Dios todopoderoso para que tome el control y trabaje de tal manera que yo pueda ser fiel a su persona. Y créame que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Gracias, Juan. Yo sé que Juan regañó por el agua, pero me van a disculpar, pero tengo un dolor de cabeza tan grande que no aguanto. Creo que es migraña. Me siento los ojos. Dios lo va a hacer. Y mire, déjeme decirle algo. La Biblia dice que la mujer que tiene esposo que no sea cristiano
Dice la Biblia que el esposo es santificado de la mujer. Y dice que por sus buenas obras, puede ser probable que el cónyuge llegue a la comprensión del Evangelio, por sus buenas obras. A mí no se me olvida, tuvimos un caso allá en nuestra iglesia, donde esta señora se convierte a Jesucristo, pero el esposo no le daba permiso para ir a la iglesia. Le prohibía asistir a los cultos. Y todo era porque él era caballero católico. Y era francmasón y era no sé cuántas cosas. Y también por ciertos prejuicios con respecto al Estado. Pero una hermana de nuestra iglesia, cada semana, viajaba hasta el pueblecito donde vivía esta hermana y compartía con ellos la escuela dominical. Cuando esta situación se trae ante el pastor de la iglesia y se le dice ¿qué debe de hacer la hermana? El consejo del pastor fue que se sujete a su esposo. El esposo le puede prohibir a la iglesia, pero no le puede prohibir tener fe en Dios. Que ore, que le pida a Dios sabiduría. Pasaron 41 años en esta situación. Momentos antes, esta señora agarra un cáncer terrible. Momentos antes de morir, le dice al esposo: solo te quiero pedir una cosa. Y déjeme decirle, era un hombre íntegro. El esposo no era una persona desfachatada, no, era una persona muy íntegra, una persona muy tranquila, no era hombre de borrachera, ni de fiesta, ni de que no, de esta gente metida en su casa, sencillamente no quería que fuera la mujer. Y la amaba con locura. Y ella todo el tiempo de su vida estuvo sujeta a él en ese aspecto. Antes de morir le dice: solo te quiero pedir una cosa, que el día que yo muera, tú permitas que vengan los hermanos de la iglesia y hagan un culto en mi funeral, pero no un culto fúnebre, un culto de evangelismo. Y que permitas que canten himnos y demás y demás. Él le prometió que así lo iba a permitir. Cuando viene la hermana de la iglesia, la hermana Isabel Aguilar, que era la que iba a visitarla junto con Adelia Lorenzo, dos hermanas que quiero mucho, ella le dice a esta hermana: le pedí esto a mi esposo, me dijo que sí, preparen un culto de evangelismo a todo dar. Dice, porque probablemente sea la única oportunidad que mi esposo tenga de oír la palabra de Dios, porque el hombre no quería saber nada de la palabra de Dios. Y así lo hicieron las hermanas. Muere la señora, murió en obediencia y sujeción a su esposo. Se hace el servicio fúnebre y el esposo se convirtió en ese servicio. Y recuerdo que en ese servicio el esposo le dijo al pastor de la iglesia, el papá de Mario, le dijo: por tantos años he estado de necio negándome a esto. Me da dolor que mi esposa por 41 años quiso venir a la iglesia y yo no se lo permití. Me da dolor. Y me da dolor que ella se haya marchado sin verme tomar esta decisión. Me da dolor haber sido tan necio, dijo el hombre, y sin embargo ver que ella se mantuvo en respeto. Ella me respetó a mí, sin embargo yo no la respeté a ella. Y quiero pedirle perdón a Dios por eso. Para no hacerles muy larga la historia, el resultado de 41 años en sujeción a su esposo, ¿saben qué devino? En que en ese pueblo hay una iglesia bautista en este día. Porque ese mismo día en el funeral, cuando él se convirtió, él le dijo a las hermanas de la iglesia: yo quiero que abran una misión aquí en mi casa. La hermana nunca vio la iglesia, nunca vio la misión y dejó sus frutos. ¿Debido a qué?
a la sujeción. Uno obedece la palabra de Dios y siempre va a haber bendiciones. Escucha esto. Siempre que usted obedece incondicionalmente la palabra de Dios, va a haber bendiciones. Aun cuando ciertas cosas a obedecer las veamos con mala cara o malos ojos. Y digo esto porque hay cosas en la palabra de Dios que como seres humanos, debido a cómo somos, no nos gusta. Porque nos cuesta más trabajo, porque nos es difícil. Pero recuerda que aquí no se trata de gustos y que la palabra de Dios no es algo que yo puedo elegir o rechazar. El consejo de Dios y la verdad de Dios es algo que tengo que aceptar. San y se acabó. Recuerde usted, amado hermano, que no pasará ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios. Y Dios espera que la obedezcamos en su totalidad, aun en aquellas cosas en las cuales me cuesta trabajo. Mire, no olviden nunca, y este mensaje es para las hermanas y los hermanos casados, no olviden nunca que Satanás va a trabajar siempre de tal manera que va a buscar distorsionar el consejo de Dios y la verdad de Dios. Cuando Adán y Eva en el huerto del Edén, vemos el ejemplo como Satanás le dice: Dios te ha prohibido comer de todo árbol. Cuando Dios lo que le había dicho a Eva: puedes comer de qué? De todo menos del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Aquí vemos cómo el diablo se encarga de llevar a los hombres a que tengan una mala interpretación de las escrituras para que desobedezcan. Este es uno de los casos en los cuales en nuestros tiempos se está viendo muy mala interpretación y no movido por un interés de agradar a Dios, sino por un movimiento de liberación, llámese feminista, machista o como le dé la gana. No se trata de establecer un machismo espiritual ni un feminismo espiritual, se trata de obedecer la palabra de Dios. Y si Dios dice: casada, está sujeta a vuestros maridos, la mujer casada debe sujetarse a su marido. Y dice la Biblia que debe de hacerlo porque esto es lo que conviene a una persona cristiana. Dice: como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Ahora, cuidado con el marido estar pensando: ¿estás oyendo? Ya sabes, no. Cuidado, porque eso tampoco es una postura bíblica. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6 que el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Pero en el orden de Dios, Él es cabeza y por tanto tienes que actuar como la cabeza que era, como una cabeza digna. Fíjese, ¿quién es la cabeza del hombre? ¿No es Cristo? ¿Qué ejemplo de cabeza le ha dado Cristo al hombre? ¿No ha sido el mejor? El que actúa en amor, en rectitud, en justicia, con sabiduría. Ese es el tipo de cabeza que Dios espera que el hombre sea sobre la mujer. Uno que actúa con justicia, con rectitud, con amor, con cariño. Por eso después el consejo que viene en el verso 19 va dirigido a los hombres. Maridos, tú que eres la cabeza, dice: amad a vuestras mujeres, ámala. Y el verdadero amor es incondicional, sin condiciones. ¿Por qué debe el marido amar a su mujer? Porque cuando la mujer deja al padre y la madre y se une a su marido, se vuelve una sola carne con este. Por tanto, maltratar a tu mujer es maltratarte a ti mismo. Y si eres sabio, no te vas a maltratar. Los esposos deben de aprender a ver a sus esposas no como una segunda persona independiente de ellos, sino como alguien que es parte de su vida. Y ese amor tiene que pasar por alto la ofensa. Ese amor tiene que ser capaz de movernos
y llevarnos al perdón cuando ha habido faltas de una parte o de la otra. Ese amor tiene que ser tan intenso que llegue a ser como la Biblia lo describe. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Ese amor tiene que sufrir por tal de mantenerse en esa unidad especial que existe en Dios cuando una pareja se casa. Ese amor tiene que cubrir aún multitud de faltas. Nunca en Dios es imposible decir no puedo amar. Cuando se ama de veras, se perdona, se restaura, se busca la edificación. Maridos, entiendan esto: su esposa no es perfecta de la misma manera que usted no lo es. Y en determinados momentos, por determinadas circunstancias, tu esposa puede estar irritable. La mujer, cuando entra en su periodo menstrual, experimenta desequilibrios hormonales y se vuelven irritables. Es parte de su naturaleza. Igual en ciertas etapas durante el embarazo. Aún en ese tiempo irritable, tienes que amarla. Tienes que amarla. Nada justifica que tú no le ames. Si ella comete un fallo contra ti, recuerda que el amor y el perdón es la solución. Marido, si usted comete una falta con su esposa, el amor y el perdón es la solución. Los maridos tienen que ser ejemplo para su esposa. Si usted como esposo comete errores contra ella, pídale perdón. Si es usted quien lo cometa, pida perdón también a su esposo. Y ha de entenderse, mis queridos hermanos, ha de entenderse que la mujer es mucho más delicada que el varón. La mujer es más sensible, es más espiritual, más emocional. Y ese estado puede llevar al hombre quizás a exasperarse. Pero el consejo de Dios es que el marido debe amar a la mujer y debe conducirse sin asperezas para con ella. Y esto es algo que tenemos que aprender. Porque los varones tenemos una tendencia a ser más insensibles, más fuertes en este aspecto. Somos más carnales. Y la Biblia nos enseña que debemos ser más delicados con la mujer. De hecho, hay otro texto de la Biblia que dice: trátala como a vaso frágil. Como a vaso frágil. Y estos son consejos de Dios que vienen a nuestra vida. Y cuando nosotros amamos a la mujer, la tratamos como vaso frágil y no somos ásperos con ella, allí va a venir bendición. Si violas este mandamiento, pídele perdón a tu esposa. Por usted pedir perdón a su esposa si falla en este aspecto, usted no va a dejar de ser menos hombre. Usted no va a dejar de ser más hombre. Al contrario, usted por pedir perdón va a ser más hombre todavía. Y créame que por pedir perdón ante el fallo, ante la desobediencia a este mandamiento, al pedir perdón a Dios y pedirle perdón a su esposa, ella lo va a valorar más. No podemos dejarnos los matrimonios, no podemos permitir que el machismo o el feminismo tome el control de nuestra relación matrimonial. Porque tanto el machismo como el feminismo fomentan la división, el odio en el matrimonio, los rencores, y desemboca todas estas cosas en el divorcio. Una vez fui a visitar a una familia en este pueblo donde hice la historia de la iglesia fundada.
este muchacho era miembro de nuestra iglesia, pero los padres eran de la iglesia pentecostal. Y cuando yo toco la puerta que me manda a pasar, él no estaba, estaba su mamá y la abuela. Me mandan a pasar a la casa. Me dice, siéntese, pastor. Y me voy a sentar en un sillón que había allí, en una mecedora. Me dice, no, ahí no se siente, porque ese es el sillón de mi esposo. Mire, aquí está. Oiga, tenía el nombre del esposo grabado. Me voy a sentar en otro. Me dice, no, ahí no se siente, que esa es mi silla. Y tenía el nombre de ella. Le digo, bueno, a ver, dígame cuál es la silla donde me puedo sentar, porque, hermanos, la señora saca de adentro una silla y me dice, siéntese aquí, que esta es la silla de la visita, porque esta es la de mi mamá, esta es la mía, esta es la de mi hijo y esta es la de mi esposo. Y tenía la televisión puesta a todo dar. Y yo le digo a la señora, Marta, no es ninguna de las aquí, es de Cuba, aquí hay como 15. Le digo, Marta, ¿por qué no baja la televisión un poquito para que podamos conversar? Me dice, no, porque la televisión es de mi esposo y yo cuando se fue la dejó prendida y solo él la puede apagar. Yo digo, ¿y esto qué cosa es? Para no serle muy larga la historia, ellos tenían todo dividido en la casa. Ella no podía prender la televisión porque era de él. Pero él no podía abrir el refrigerador para agarrar hielo o lo que hubiera dentro porque era de ella. Ella no podía usar el teléfono de la casa porque era de él. Y no es que era solamente así, sino que cada cosa tenía el nombre. Cuando yo vi aquello, yo me dije, ¿cómo han aguantado 18 años? Así, esto no va a durar toda la vida. Hermanos, 2 años después estaban peleados, casa dividida, cupón bendito aquello. ¿Por qué? Porque no habían comprendido que el matrimonio se trata no de 2, sino de llegar a ser ¿qué? 1. Mire, tristemente en nuestros tiempos hay muchos que llegan a la fe ya dañados por un divorcio, y que cuando conocen el consejo de Dios se dan cuenta que, porque cuando la gente no es cristiana no considera el divorcio como un pecado, lo considera como algo natural. Gloria al Señor que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, o sea que Dios compone todas las cosas, pero causa dolor. Tristemente, aún en Cristo, desafortunadamente el diablo toma a veces el control y las cosas terminan mal. Pero es importante que usted y yo entendamos como pareja, como matrimonio, que el plan de Dios es que sigamos siendo uno, porque somos uno en el Señor. Y para que esa relación subsista, tiene que haber amor, tiene que haber delicadeza, tiene que haber sujeción. Hoy en día la gente se divorcia por cualquier tontería. De veras, por cualquier tontería. Por las cosas más ridículas del mundo. Y sabe usted que esto no es nuevo, esto era lo que ocurría en la Biblia. Un judío podía darle carta de divorcio a su mujer si no sabía cocinar. Estaba diciendo el otro día en West Clay, conocí un matrimonio que se divorció porque la señora no sabía ablandar los frijoles negros a la hora de cocinarlos. Pero a ver, pastor, no sabe ablandar frijoles, es una inútil, me decía el hombre. Y le ven acá, ¿y dónde está? Trátalo como vaso frágil. ¿Has buscado enseñarle? Hazlo tú. Mire, cuando yo me casé, mi esposa le quedaban los frijoles, te mándate a correr. Sorry, porque yo sé que ella me está mirando. Le quedaban bien malos. Le salían malos.
Yo empecé a hacer algunos de Pascua a San Juan, no todos los días. Luego buscamos para que aprendiera por aquí, por allá. Ya hoy le quedan mejor. ¿Qué vale más, tu matrimonio o unos frijoles? Le quedan malos los frijoles y yo me los comía. ¿Por qué? Porque la amo. ¿Qué vale más? El problema nuestro es que el egoísmo ha tomado el control de nuestras vidas. Y pensamos en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros. Y no nos damos cuenta que en el matrimonio venimos a entregarnos, a dar. Y tenemos que siempre en el matrimonio poner a Cristo como el centro del matrimonio. Y tomarnos en serio el compromiso que delante de Dios hacemos. Y entender que esa es la voluntad de Dios. Luego en el verso 20 vienen consejos para los hijos. Hijos, escuchen bien los hijos. A ver, aquí ¿quién no tiene madre? Todos tenemos madre, porque todos nacimos de alguien. Usted no nació de un huevo que cayó del espacio. Todos tenemos una madre. Sea que tu madre ande bien o ande mal, o sea como sea, es su madre y Dios te manda a respetarla. Dios te manda a honrarla. La Biblia dice: hijos, obedeced a vuestros padres, y habla en plural porque se está refiriendo a los dos. Obedeced a vuestros padres, y con toda claridad la Biblia dice: en todo. Un hijo debe obedecer a su padre en todo. Existe la discusión de hasta cuándo debe un hijo obedecer a sus padres en todo. Hasta que se case. Porque cuando uno se casa, deja a su padre y a su madre y se une ¿a quién? A su mujer, y viene a ser uno con ella. Ahora, casarse no significa que ya no tiene que honrar al padre. Cuidado. Una cosa es obedecer y otra cosa es honrar. Tienen que ver la una con la otra. Pero aunque usted se case, usted tiene que seguir honrando a sus padres. Pero ha de entender los padres que cuando los hijos se casan, ya les toca llevar su vida por ellos mismos. Y digo esto porque a veces los padres, debido al amor que tenemos a nuestros hijos y ese instinto paternal, creemos que son nuestros. Y aún después de casados, tomamos la decisión de inmiscuirnos en sus asuntos y terminamos causando problemas matrimoniales en otros. Usted puede dar un consejo. Y dar un consejo no es decirle a la persona lo que tiene que hacer. Dar un consejo es guiarlo para que descubra lo que es correcto. Pero a los hijos les toca, mientras están bajo el cuidado de sus padres, obedecer, sea que les guste o no les guste. En nuestro tiempo vivimos momentos en los cuales se habla mucho de libertad y derecho. Es que son sus derechos. Mire, mientras sus hijos estén bajo su hogar, bajo su cuidado, y usted sea el que sostiene, el único derecho que tiene su hijo es el de obedecerle. Y cuidado con tanta libertad con los muchachos. Conocí un caso donde el hijo tenía la computadora en su cuarto
con internet a todo dar. Se pone a ver lo que no tiene que ver en internet, cosas sucias. Ya sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Porque hay menores aquí. Me vienen a pedir consejo y yo le digo, saque la computadora del cuarto, póngale acceso restringido, no deje que esté el día entero en internet. Cuando esté en internet, que usted esté presente, aprenda computación para darse cuenta cuando ellos pueden esconder un archivo y cuando no. Además hay cómo restringir acceso a ciertas páginas. Cuando oigo la respuesta del padre, es que yo no puedo violar su privacidad. ¿Qué privacidad? Si la privacidad te está llevando a tu hijo a caer en las manos del diablo y hacer lo que no tiene que hacer, ¿qué rayo de privacidad? A ver, en los países de nosotros, ¿qué privacidad teníamos nosotros en una casa? ¿Qué privacidad? Cuando se case y sean adultos, que se mantengan, que tengan toda la privacidad que le da la gana, pero mientras está bajo mi techo, tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque la Biblia lo manda. Pastor, eso es dictadura de un padre contra su hijo. No es dictadura, es reglas. Y las reglas existen para poner en orden la vida de los demás, para que no tengan que lamentar consecuencias, sino alabar a Dios por la bendición de haber seguido las reglas. ¿Qué pasaría si no hubiera una ley que estableciera límites de velocidades en la calle? Si habiendo límites pasa todo lo que pasa, ¿se imagina sin límites? ¿Qué pasaría si en este mundo no hubiera una ley que condenara al que asesinara a alguien? ¿Todo el que me cayera gordo? ¡Pum! Las reglas viabilizan el buen orden. Las reglas y las normas en el seno del hogar. Reglas y orden para tus hijos. Reglas y orden establecidas para que ellos obedezcan. Y aclaro, reglas y orden. No abusos ni dictaduras. Porque después viene esta parte. Reglas y orden que vayan acorde a los mandamientos establecidos por Dios en la Biblia, a lo que es ético, a lo que es moral y a lo que es justo, porque a veces los padres ponen reglas injustas sobre los hijos. Y hacen abuso de su posición paternal y manipulan a los hijos o usan a los hijos para sus propios fines o para su propio egoísmo. No, reglas justas y bíblicas. Mire, cuando usted pone reglas sobre sus hijos, usted está contribuyendo para el beneficio de la buena vida de su hijo. La anarquía nunca produce nada bueno. El liberalismo nunca produce nada bueno. Las reglas ponen orden. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hijos que se crían sin reglas son hijos que en el mañana avergüenzan a sus padres, avergüenzan su sociedad y es vergüenza para todo el mundo. Usted como padre tiene la responsabilidad de educar a su hijo de tal manera que los hijos entiendan que su padre debe de ser obedecido porque Dios lo manda. A usted como hijo le toca obedecer a sus padres. Los niños que están aquí, escúchenme, esto es para ustedes, los jovencitos también. Si usted no obedece a sus papás, ya Rosita me abre los ojos. Si usted no obedece a sus papás, usted no está obedeciendo a Dios. Y dice la Biblia en todo. Vivimos tiempos donde los niños quieren elegir la ropa que se ponen. ¿Qué le dice usted?
Quieren elegir lo que comen y lo que no comen. Y los padres están siendo muy flojos con eso. ¿Sí? Muy flojos. Muy flojos. Niños, que no quiero comer esto, que no quiero comer lo otro. ¿Saben ustedes cuántos niños hay en el mundo que no tienen nada que comer? ¿Sabes cuánto trabajo puede pasar tu papá y tu mamá para poner el plato de comida que te comes en la mesa para que después lo desprecies? A veces creemos que las decisiones de nuestros padres son injustas, pero los hijos tienen que aprender que cuando los padres ponen ciertas reglas, esas reglas no existen para abusar de mí, sino para protegerme. Mi hijo hace unos días atrás me salió corriendo cuando le dije párate, y se me fue al medio de la calle y se cayó en el medio de la calle. No venía ningún carro, pero ¿y si llega a venir? Lo tuve que agarrar por una mano, quitarle el diaper y sonármelo bien sonado. Y darle sus buenas nalgadas bien dadas, y que lloró como por 1 hora. Pero no es mejor que él llore por 1 hora y le duela esas nalgadas y aprenda que para la calle no se acoja, no se baja, antes que después tener que lamentar que lo mate un carro. Esas reglas ponen límites a su vida, límites que son para su bendición. Ahora le digo, hey, párese, y se para. Y esa es la función del padre, moldear el carácter de su hijo con las reglas. Pero cerciórese que sean reglas justas, correctas. La Biblia dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no lo hagan enojar, para que no se desalienten. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque los padres a veces cometen el error que cometen muchas veces, por ejemplo, los esposos, de que porque son la autoridad se enseñorean y empiezan a actuar con injusticias, movidos por el egoísmo y no por el buen orden de las cosas. Y cuando los hijos empiezan a crecer viendo este tipo de abuso, empiezan a crecer enojados, y ese enojo hace que ellos desarrollen una vida de amargura, y todas esas raíces de amargura les llevan a la desobediencia, lo pueden llevar al suicidio, lo pueden llevar a la depresión, a la rebeldía, a los vicios, a hacer cosas inadecuadas. El padre debe conducirse con justicia para con su hijo y no movido por los caprichos. ¿Cuántos padres no encontramos que obligan a sus hijos a estudiar esto porque lo tienes que estudiar porque es la carrera que yo quiero? ¿No han visto esas historias? Decía el rector de nuestro seminario, doctor Leoncio Veguía, prefiero tener un buen vendedor de dulce coco que no un mal hijo doctor. Y a veces los padres quieren ver en la vida de sus hijos lo que ellos no hicieron. Usted ore por su hijo, que sea Dios quien determine lo que su hijo va a hacer. Recuerde que son propiedad de Él. Usted solo es el instrumento que Dios ha usado para cuidarlos.
Mire, amado hermano, a veces también queremos caprichos personales y actuamos de tal manera que no dejamos que nuestros hijos decidan por sí mismos porque nos afectan a nosotros. Y pensamos más en nosotros que en ellos. Y los convertimos a ellos muchas veces en una especie de títeres de nuestras vidas. Enseñe. Usted enseña bien desde pequeño, ellos van a aprender bien. Enséñale cómo comportarse, cómo tener una relación con Dios. Prepárelos para el matrimonio, enséñales cuál es la persona correcta o incorrecta. Porque a veces ocurre que no enseñamos a los hijos a elegir pareja y luego cuando el muchacho se lo busca, ese no sirve. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Pero si tú no le enseñaste cómo elegir, prepárelos desde pequeño. Sí. Mira, yo recuerdo mucho a una hermana de nuestra iglesia, desde que tenía como 13 o 14 años, que constantemente nos decía, y ustedes están entrando en la etapa de novio, los cristianos siempre buscan cristianos. Me decía, cada oveja con su pareja. La Biblia dice, no una en yugo desigual, por esto, constantemente. Y yo fijé muy bien en mi mente esa verdad. Mujer que no sea cristiana y cristiana consagrada no es lo que Dios tiene para mí. Opciones de pareja, a ver, no se ajusta a lo que yo aprendí. Esto no es de Dios. Tenemos que tener cuidado. Mire, criar un hijo es algo bien delicado. Es bien delicado. Exasperarlo puede llevarle al desaliento. ¿Saben cuántos jóvenes hay hoy en día que no quieren saber de Dios? No porque no se les haya predicado, sino porque sus padres en su fe han sido más legalistas que cristianos, o han llevado doble estándar, en la casa una cosa y en la iglesia otra, y terminan diciendo, pues, si eso es la fe, no quiero saber de ellos, incluyendo hijos de pastores. Muchos. Y tenemos que tener cuidado con el legalismo, porque a veces creemos que estamos conduciéndonos en santidad y estamos conduciéndonos movidos por legalismo, y el legalismo nos lleva a la injusticia y a provocar en nuestros hijos desaliento. ¿Qué es desaliento? Deseo de. Falta de deseo de relacionarse con Dios, buscar a Dios, de vivir, de andar, de hacer. Vamos a dejarlo aquí y luego vamos a hablar de. No, se acabó el tiempo. Después vamos a estar hablando de la relación con los patrones, porque este punto está bien interesante. Pero recuerden, hermanos, en cuanto a familia, Dios dice: casadas, sujétense a su esposo como conviene al Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres, no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a vuestros padres. Padres, no exasperes a tu hijo para que no se desaliente. Amén. Señor, gracias por este tiempo en el cual podemos oír tu palabra y meditar en ella. Sea tu gracia la que nos asista y nos mueva a obedecer tu palabra incondicionalmente cada momento. Perdónanos cuando te hemos fallado en estos puntos, Señor. Por Jesucristo. Amén.